Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio bíblico que estamos llevando a cabo acerca de la vida cristiana. Estamos en la lección número 4, titulado Leyendo la Palabra de Dios. Leyendo la Palabra de Dios. Y estamos viendo algunos consejos para poder estudiar la Biblia o para poder leer la Biblia. Como decía, son cosas a lo mejor que sabemos, pero muchas veces no las practicamos o las practicamos muy esporádicamente, las practicamos muy de vez en cuando, o no le damos importancia porque pensamos que como somos fieles, como ya tenemos años en iglesia, como estamos sirviendo, somos obreros, somos capitanes, somos sugieres, estamos en la cuna, somos ganadores de almas, no hay necesidad de poner en práctica estos principios. Pero la mayoría de los que normalmente estamos los jueves servimos, y estoy seguro que cosas que he mencionado las hemos tal vez descuidado. Nos hemos olvidado de ellas o hemos pensado que no es tan importante, no es tan indispensable que llevemos a cabo esto porque estamos participando y hacemos otras cosas con las cuales pretendemos a veces sustituir o pretendemos pasar por alto tal vez algunas cosas diciendo ya me lo sé, ya lo sé, yo puedo hacerlo y no hay necesidad de que me lo estén diciendo. Pero hermanos, creo que es sabio y es de humilde reconocer cosas básicas que a lo mejor hemos hecho a un lado, que hemos dejado, que no nos hemos preocupado por hacerlo, dado que nos hemos confiado. Vimos las primeras dos cosas con respecto a la palabra de Dios. Primero, lea regularmente, lo vimos la semana pasada. Hay que estar leyendo de una manera constante la palabra de Dios. No hay de vez en nunca, o una vez a la semana, una vez al mes. Tratar de regularmente leer la Biblia, estudiar la Biblia, hacer una lectura de la misma, porque repito, a veces podemos confiarnos o podemos ser distraídos por algunos otros asuntos de la vida. Nos distraemos por ocupaciones a las que les damos más importancia, nos distraemos por situaciones que nos quitan el tiempo y no nos dejan enfocarnos en el estudio de la palabra de Dios. O a veces decimos que no me dio tiempo por el trabajo, por la escuela, por las actividades, y tal vez hemos dejado de leer regularmente la palabra de Dios. La segunda cosa que veíamos la semana pasada era lea pausadamente. O sea, no vayas corriendo, no te están correteando al estudiar la Biblia. No son carreritas para ver quién lee más y quién termina más pronto. Hermano, muchas veces leemos la Biblia y la leemos sin entendimiento. A mí me ha pasado, personalmente, me ha pasado en algunas ocasiones, estamos batallando, estoy batallando porque estoy tratando de enfocarme en entender la Biblia. Y aunque estoy leyendo la Biblia, a veces no me enfoco, no me concentro y continúo leyendo, continúo y al final digo, ¿y qué entendí? Muchas veces, hermanos, yo me tengo que regresar para volver a leer, para volver a enfocarme en algunos textos, porque estaba con mi mirada en la Biblia, pero mi mente en otro lado. O porque leí rápido, sin entendimiento, sin pausas, y eso me llevó a distraerme o a no entender lo que la palabra de Dios está diciéndome. Entonces, hermanos, es importantísimo que aprendamos a tener una correcta actitud cuando estamos leyendo la Biblia. A mí me da
gozo y me da contentamiento por una hermana que sé que está leyendo la Biblia. ¿Y cómo lo sé? Porque constantemente me hace preguntas. Me manda a veces mensajes y, pastor, estoy leyendo tal cosa, ¿de qué trata? Y a veces me hace unas preguntas complicadas. Y me manda mensajes o me manda audios y, pastor, estoy leyendo, ¿qué quiere decir tal texto? Y a veces no le contesto luego, lo estudio, le digo, hermana, quiere decir esto y esto y esto. Gracias, pastor, Dios le bendiga. Y a la siguiente semana o a los siguientes días otra vez me manda un mensaje y me pregunta, pastor, ¿qué quiere decir tal? ¿O a quién está enfocado tal texto? Y ya le contesto. Y eso, hermanos, es muestra de que la hermana está leyendo. ¿Por qué? Porque tiene preguntas. Tiene preguntas y constantemente está haciendo preguntas sobre lo que está leyendo. Obviamente es una muestra de que está estudiando la Biblia. Ahora no estoy diciendo que todos tenemos que ser así. Pero estoy seguro, hermanos, que muchos ni siquiera leen su Biblia en la semana. No hablan la Biblia sino hasta el próximo domingo. O tienen muchas dudas, pero dicen que es más tonto el que se queda callado que el que habla y no hace preguntas, no hacen preguntas. Y muchos dicen, no, es que el pastor está muy ocupado. Finalmente, pues es para eso, hermanos, a lo que Dios nos ha puesto, para poder ayudar y para poder aconsejar y para poder ser de bendición en este ministerio en el cual Dios nos ha puesto. Estamos para servir. Yo sé que hay otras ocupaciones, pero es la principal labor que Dios ha dado a los siervos, a los pastores, que es predicar y enseñar la palabra de Dios. Hermanos, para mí es una bendición el poder apoyar, poder aconsejar o poder sacar dudas de los hermanos. Y en ese caso, esta hermana, aunque muchas veces tiene preguntas difíciles, para mí es una bendición porque entiendo y me doy cuenta que está leyendo y está estudiando la Biblia, pero quiere entender lo que dice la Biblia, quiere comprenderla, quiere discernirla, quiere razonarla y no me dice, ya leí mi Biblia y ya cumplí. No, se detienen algunas cosas y a veces hace unas preguntas muy, muy simples, muy sencillas, pero no lo entiende. Y digo, habla de tal cosa. Gracias, pastor. Hermanos, que así fuésemos más. Que más tuviésemos esa intención de estudiar la Biblia y de tratar de resolver las preguntas que a veces surgen y tratar de, si no con un servidor, con alguien que a lo mejor te pueda ayudar. Hay muchas herramientas, lo mencioné la semana, hace un par de meses, tenemos muchas herramientas de estudio para poder comprender la Biblia, pero bueno, no todas son confiables. Hoy día en internet hay muchas cosas, muchas herramientas, pero no todas son confiables. Hay mucha falsa doctrina, mucha mala doctrina, mucha interpretación errónea, muchos falsos maestros, y también hay algunas herramientas que no son confiables por tal vez el texto o la base bíblica o por la persona que está trayendo esa enseñanza, lo que cree esta persona en cuanto a doctrina. Yo no recomendaría mucho el estudio de estas personas. Bien, vamos a orar y vamos a continuar después. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, oh Dios, y te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por ser bueno y bondadoso para con nosotros. Pedimos que bendigas este tiempo de enseñanza, que seas con nosotros. Y Padre, nos dejamos en tus manos, rogando de tu presencia y bendición. En Cristo Jesús oramos, te damos gracias por todo. Amén. Ok, vamos a continuar. Dice el siguiente punto: lea desde el principio hasta el fin. Muchas personas no saben dónde empezar a leer la Biblia, de modo que usan el método al azar. Eso es decir, Señor, muéstrame lo que tú quieras que yo lea, y luego abren la Biblia y empiezan a leer donde quiera que se abrió la Biblia. Así como que Ave María, dame puntería, ¿no? Sí, pero esto es lo que Dios quiere mostrarme. Pero hermanos, esa no es la mejor manera de leer la Biblia. A veces Dios bendice este método. A mí en algunas ocasiones yo he estado buscando la voluntad de Dios. En un par de ocasiones digo, Señor, muéstrame, y abro la Biblia y me encuentro con el texto. Digo, que así fuera siempre, Señor, pero no siempre es así. Hay ocasiones en que he intentado, Dios, háblame, y me encuentro con pasajes como el ejemplo que vamos a ver a continuación.
Dice, para mostrarle lo peligroso que puede ser el método al azar, considere la siguiente historia graciosa. Un hombre utilizó en una ocasión el método al azar. Ese hombre quería estudiar la Biblia. Quería que Dios le hablara. Entonces este hombre lo que hizo fue, Señor, pues aquí. ¿Qué quieres hablar? Y dice, utilizó este método al azar, y el primer versículo que encontró fue Mateo 27:5. Que dice, vamos a Mateo capítulo 27, versículo número 5, dice la Escritura: y arrojando las piezas de plata del templo, salió y fue y se ahorcó. Imagínense, el hombre está tratando de que Dios le hable y se encuentra con el pasaje de que fue Judas y se ahorcó. Judas salió, fue y se ahorcó. Ahora, como no sabía cómo aplicar este versículo a sí mismo, o sea, este hombre dijo, bueno, Señor, ¿qué me quiere decir? Pasó a otro pasaje de la Biblia y se abrió en Lucas 10:37. El hombre estaba confundido y dijo, a ver, Señor, ¿qué quieres decirme? Lucas 10:37. Y el texto dice así: él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Imagínense, acaba de leer que un hombre se ahorcó, y luego encuentra con el pasaje que dice, Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Como usted se puede imaginar, el hombre estaba perturbado y no sabía cómo podría obedecer esto. O sea, ay, Señor, se acaba de ahorcar, se ahorcó un hombre y tú me estás diciendo que vaya y haga lo mismo. Y dice, de modo que este hombre probó suerte una vez más, y otra vez fue a la Biblia, y para su horror el dedo cayó en Juan 13:27. Pues ahora vamos a Juan 13:27 y dice el texto: y después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hazlo más pronto, o sea, no te tardes, no te detengas, ve y hazlo ya. Como puede ver, el método al azar puede causar que la persona reciba de la Biblia el mensaje equivocado. Este hombre dijo, Dios, ¿quieres que me mate? ¿Quieres que me ahorque? ¿Me estás diciendo que ya lo haga? Entonces, hay ocasiones que sí, Dios nos habla al momento que abrimos la Biblia. Lo he dicho, me ha sucedido en algún par de ocasiones, pero la mayoría de las veces no pasa así. La mayoría de las veces me encuentro con pasajes que digo, ¿qué tratas de decirme? Y así como que digo, pues nada. O sea, tú estás leyendo ahí, pero yo no quiero mostrarte nada, tú estás leyendo. Tú sabes cuando el Espíritu Santo de Dios habla a tu corazón. Y cuando el Espíritu Santo de Dios te dice, aquí está lo que tú me estás preguntando. Aquí está la respuesta a tus oraciones. Y hay una convicción en ese momento, hay una convicción en tu corazón con respecto a ese pasaje que estás leyendo, que tú entiendes que es Dios hablando. Pero no siempre es así. Hay ocasiones en que no sientes que Dios te habla, no, el Espíritu Santo no te trae la convicción y no te convences de aquello que estás leyendo. Cuando usted lee un libro o una historia corta, normalmente, ¿dónde empieza a leer? ¿En la mitad? ¿Al final? ¿Al principio? Usualmente cuando comenzamos a leer algo, comenzamos desde el principio y seguimos leyendo hasta llegar al final. Leemos las cartas de la misma manera. O sea, una carta, o bueno, hoy día ya casi no se usan las cartas, es el correo electrónico, pero a un mensaje de correo electrónico, pues empezamos desde el principio hasta el final. Dice, leemos las cartas de la misma manera. Empezamos al principio, leemos en el mismo orden en que fue escrita. Al leer la palabra de Dios, hágalo de la misma manera. Escoja primero el libro que quiera leer. ¿Cuántos libros hay en la Biblia entre los cuales puede escoger? ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Alguien sabe? 66. Ahora, ahorita voy a hacer un paréntesis porque sí recomendamos comenzar en algún libro. Dice, comience entonces desde el capítulo 1 y continúe hasta llegar al final. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a los filipenses, él no comenzó con el capítulo 3, luego el capítulo 2, luego el capítulo 4 y para terminar el capítulo 1. Él escribió primero el capítulo 1, luego 2, luego 3 y concluyó finalmente con el capítulo 4.
Si escribió el libro de Filipenses de esa manera, no deberíamos leerlo así también. Ahora, sabemos que la Biblia no fue escrita como está mencionando aquí, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, porque la Biblia originalmente no fue escrita con capítulos y versículos. Recuerden que la Biblia fue escrita como un libro, como distintos libros, como una carta. Por ejemplo, esto que tenemos ahorita, que es una lección, ha sido dividido en puntos y subpuntos. Pero la Biblia no fue escrita originalmente así. La Biblia fue escrita como una carta, como un mensaje, la cual no tiene capítulos ni versículos, sino un todo. Por ejemplo, todo el libro de Filipenses fue una sola carta. Todo el libro de Colosenses fue una sola carta. En el Antiguo Testamento, los libros de las crónicas eran relatos de la vida de los reyes y fue escrito como un solo libro. Recuerden que en la antigüedad la Biblia no fue escrita en libros, sino eran en papiros, eran rollos grandes y era rollo tras rollo tras rollo. Imagínense en un rollo escribir, pues a lo mejor una parte del libro de Crónicas, no podría decir el capítulo 1 porque no había capítulos, sino la primera parte del libro de Crónicas, después la segunda parte, tercera parte y así. Eran muchísimos pergaminos, muchísimos papiros, en los cuales estaba almacenada la palabra de Dios. Y no era, repito, dividida por versículos y capítulos. Cuando el Señor Jesucristo se sienta en la sinagoga a leer el profeta Isaías, dice la Biblia que Él toma el rollo, lo extiende y empieza a leer. Es cuando dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Cristo se sienta en la sinagoga, toma un rollo, del libro de Isaías y comienza a leerlo sin detenerse en capítulos o versículos los cuales no existían. Él lo leyó como un todo, como un libro, y dice, hoy se cumple esta profecía. Los capítulos y los versículos fueron añadidos después por un hombre que se le ocurrió esa maravillosa idea de dividir la Biblia en capítulos. No recuerdo si fue el mismo hombre u otro al que se le ocurrió la maravillosa idea de agregarle versículos. Y esto tiene a lo mucho 500 años, me parece, durante el tiempo de la Reforma, más o menos, cuando se le agregaron capítulos y versículos. De hecho, creo que fue un hombre de la Iglesia Católica el que hizo esto. Y bueno, fue una excelente aportación lo que hizo este hombre. Pero anteriormente no era así. Entonces vemos que hay que leer la Biblia como fue escrita originalmente, del principio al fin. Ahora, nosotros recomendamos siempre a un nuevo converso, a una persona nueva en la fe, leer primeramente el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, y después el libro de los Romanos. O bien lo que son los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ya de ahí continuar con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento trae la enseñanza que compete a nuestros días, que estamos en el tiempo de la gracia. Y ya después de leer el Nuevo Testamento, ahora sí puedes brincarte al Antiguo Testamento, Génesis hasta Malaquías, para poder leer el Antiguo Testamento y comprender algo de la historia del pueblo de Israel. Esta es normalmente la sugerencia que damos a una persona nueva en la fe o que apenas quiere comenzar a leer la Biblia. Entonces debemos de aprender a leer desde el principio hasta el final. No leamos a partir del capítulo 2, 3, 4, ni a partir del versículo 20, sino desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el final, para poder comprender un poquito más el contexto. Dice el número 4, lea cuidadosamente. O sea, ponga mucha atención a cada palabra. Esto es muy similar a lo que vimos en el punto 2, lea pausadamente. Dice, sea un buen detective y vea lo que puede descubrir. No pase por alto ningún detalle. Si tú vas demasiado rápido a leer la Biblia, no vas a tener cuidado en algunas partes importantes. No vas a poder discernir o comprender algunos puntos importantes que debemos de considerar. A veces no descubrimos lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué no lo descubres? No porque Dios no quiera enseñártelo, sino porque vas demasiado rápido. O no estás leyendo con cuidado, o sea, tratando de razonar o de entender las palabras. Vuelvo al ejemplo, esta hermana trata de entenderlo y trata de razonar ciertas palabras y cuando no entiende, pregunta, pastor, no entiendo esto.
Para comprobar esto, siempre debe preguntarse a sí mismo, dice antes, sea también cuidadoso para no permitir que su mente empiece a divagar mientras lee. A mí me pasa mucho eso, hermanos. A veces estoy leyendo y empiezo a pensar otras cosas, que tengo tal pendiente, que tengo que hacer tal estudio, que tengo que hacer tal visita, que tengo que comprar tal cosa para la iglesia, que hay que proveer para material de limpieza, que la camioneta, que la cisterna. Y hay veces que estoy distraído, estoy divagando en otras cosas y no puedo concentrarme en leer la Biblia. ¿Qué tengo que hacer? Seguir luchando, seguir concentrándome, orar, seguir intentando hasta que soy cautivado a poder leer la Biblia. Pero hay que tener cuidado cuando constantemente divagamos mientras lee. Dice, para comprobar esto siempre debe preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que acabo de leer? O sea, ¿qué Dios me quiso hablar? ¿Qué es lo que yo traté de entender? O sea, ¿entendí lo que Dios me mostró? Cuando lea la palabra de Dios, hágalo igual como cuando come pescado. ¿Cómo? Si llega un versículo que no puede entender, no bote el libro. Usted no botaría su plato de pescado porque se encontró con una espina. Simplemente déjelo a un lado y siga leyendo, tal como seguiría comiendo. Cuando vuelva a leerlo, quizás años más tarde, algunas declaraciones que usted pensaba eran espinas, ahora las podrá comer, digerir y entender. O sea, lo que está diciendo aquí es, si tú estás leyendo la Biblia y te topas con un texto que no entiendes, no te enfrasques si no tienes alguien que te ayude, que te ilumine, si no hay una herramienta o alguien que te explique ahí para poder entender. O sea, continúa leyendo lo que está diciendo. Probablemente la siguiente ocasión que leas, que estés en la iglesia escuchando la predicación, o que oigas a alguien dar una referencia a ese texto, o cuando tú preguntes a alguien más, pues vas a poderlo entender. Pero que no sea eso un motivo para que dejes de leer la Biblia, que no sea ese un motivo para que lo votes y digas, no entiendo nada, ya me cansé, ya me aburrí, esto no es para mí, y la botas. No, continúa leyendo, lo que está diciendo aquí. Continúa leyendo, por lo demás sí lo podrás entender. Y eso que no entiendes, Dios en su tiempo te lo permitirá entender. También te lo digo por experiencia. Hay muchos textos de la Biblia que yo no entendía al principio de mi vida cristiana. La verdad, no comprendía, no discernía, decía qué quiere decir, no entiendo. Hermanos, yo recuerdo años atrás, viendo cómo personas podían hablar, por ejemplo, del Apocalipsis, y personas podían hacer un análisis del Apocalipsis, y cómo personas podían dar tremendas enseñanzas del Apocalipsis. Estamos hablando de tal vez 15 años atrás. Y yo decía, oh Señor, ojalá algún día tú me permitas comprender y estudiar más el Apocalipsis. Yo sé que son muchas profecías y de aquí para allá. Y ahora, gracias a Dios, no soy un experto en la materia, no te puedo interpretar al 100%, pero hay muchas cosas que ahora yo puedo entender acerca del Apocalipsis que antes no entendía. Hay muchas profecías que ahora las puedo ya relacionar con el libro de Zacarías, con Salmos. Estuvimos recientemente estudiando los acontecimientos del porvenir. Y hay muchas cosas del Apocalipsis que hace 10 años yo no los hubiera entendido y no podría haberlo enseñado como ahora Dios en su gracia me ha permitido entender y enseñar algunas cosas. Ahora, no estoy diciendo que lo sé todo y que ya domino al 100% ese tema, porque es muy profundo. Estaba escuchando tiempo atrás de un pastor que quiso enseñar el Apocalipsis completo y tardó casi un año en estudiarlo y en explicarlo, casi pasaje por pasaje. Obviamente no es el mismo entendimiento el que ahora tienes que el que tenías cuando eras recién salva, o cuando apenas comenzabas a estudiar la Biblia.
Entonces, hermano, hermana, por experiencia yo te lo puedo sugerir y te lo puedo reiterar: no claudiques, no botes la Biblia, no renuncies, no hagas a un lado y no te enojes, no te subas en tu macho y no digas como un niño chiquito: ya no quiero saber nada, ya no quiero leer, no entendí nada. No, sigue adelante, continúa leyendo. Dios en su gracia te va a dar entendimiento, te va a dar sabiduría, o te va a poner a la persona tal vez correcta que te puede ayudar a entender el texto, que te puede ayudar a comprender el pasaje bíblico, y dirás: ahora entiendo, ya sé. Y créeme que cuando Dios te ilumina en tu mente, te sientes tan bien, te sientes tan querido por Dios, porque dices: ay Dios, gracias porque me lo mostraste, y es una bendición. Entonces hay que seguir luchando. Dice el dicho, ¿no?, que Roma no se hizo en un día. Entonces hay que seguir hasta que Dios nos da la gracia y el entendimiento necesario. Número 5, lea inquisitivamente. ¿Qué es inquisitivamente? Haciendo preguntas. Mientras más preguntas haga, más respuestas recibirá y entenderá mejor lo que está leyendo. Ahora, estas preguntas está diciendo: hazlas a ti mismo, háztelas a ti mismo. ¿Quién, qué, dónde, cómo, por qué y cuándo? Son 6 preguntas. Dice aquí, son 6 personajes que debemos de considerar al estudiar la Biblia. ¿Quién, qué, dónde, por qué y cuándo? Los uso cuando leo el libro de Dios y me ayudan a tener una mejor visión, dice el autor. Nosotros aprendemos a inquirir más profundamente en estos textos, en esas preguntas, podremos comprender de una manera más completa la palabra de Dios. Dice, veamos cómo podemos usar estos 6 hombres o 6 preguntas para que nos ayuden a entender mejor la Biblia. Vamos a Lucas 15, 3 al 7 para ver un ejemplo, y ahorita vamos a ver otros 2 ejemplos. Ahora, en Lucas tenemos muchas parábolas, muchas historias que Cristo da. Lucas 15, versículos 3 al 7. Dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 por el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja, que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ok, vamos a ver este ejemplo. ¿Quién dijo esta parábola? ¿Quién la dijo? Cristo, Jesucristo, porque dice el versículo 1, se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Para poder entender, en ese caso, en ese ejemplo, quién escribía la Biblia, quién escribió ese texto, tenemos que irnos al contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está inmediatamente antes o lo que está inmediatamente después. Aquí tengo que irme, como comencé a leer a partir del versículo 3, para saber quién estaba hablando tenía que irme al contexto anterior, o sea, a partir del versículo 1. Y en el versículo 1 dice que era Jesucristo el que estaba con los publicanos y pecadores. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué estaba perdida? ¿Qué estaba perdida? La oveja. Porque dice el versículo 4, que ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? ¿Qué estaba perdida? La oveja. Siguiente pregunta, ¿en dónde habrá gozo? En el cielo. ¿Por qué? Porque un pecador se arrepintió de sus pecados y vino a los pies de Cristo. Este
hombre o esta mujer que se arrepintió de sus pecados produjo gozo en el cielo. Siguiente pregunta: ¿cómo celebró el pastor el haber encontrado a su oveja? Versículo 6: al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Cómo celebró? Reunió a sus amigos y podemos decir que hizo casi fiesta. ¿Qué es lo que podemos encontrar en estos principios? Dios se goza y Dios hace fiesta con los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente, de acuerdo a lo que dice el versículo 7, que hay gozo en el cielo. Es como si los ángeles de Dios se pusieran contentos. Ahora, ¿por qué los ángeles en el cielo se ponen contentos por un pecador que se arrepiente? ¿Por qué? Porque esa alma no va más al infierno. Porque esa alma fue redimida por la sangre de Cristo. Porque ese perdido pecador, esa perdida pecador, su destino eterno ha sido cambiado. Y ya no va más al cielo y ya no la ira de Dios está sobre él, sino que ahora la gracia de Dios, por medio de la sangre de Cristo, está manifestándose en este hombre, esta mujer, por medio del amor de Cristo, y ahora va al cielo. Los ángeles, hermanos, saben la magnitud de lo que es el infierno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que algunos ángeles, por ejemplo, dice que en Apocalipsis algunos ángeles, va a haber ángeles que van a, en ese caso, arrojar al falso profeta y a la bestia al lago de fuego. Menciona que Satanás será atado por 1000 años. Menciona también que hay una cárcel de abismo. Hay el abismo, que es una cárcel para los ángeles, ahí en la carta de Pedro, no sé si es primera o segunda. Pero yo creo que los ángeles conocen y saben la magnitud de lo que es el infierno, aunque no han estado condenados a tal lugar. Yo creo que ellos en el mundo espiritual conocen el sufrimiento que los inconversos están pasando en el infierno. Es por eso que los ángeles tienen gozo. Siguiente pregunta: ¿por qué habrá gozo en el cielo? Ya la contestamos: porque un pecador se arrepintió y este pecador no va más al infierno. Cuando reunió el pastor a sus amigos y vecinos después de que se arrepintió. En ese caso no hay fiesta si no hay arrepentimiento. No hay un motivo. O sea, si tú no cumples años, pues no haces fiesta, ¿sí? A menos que quieras hacer fiesta, reúnes a tus amigos antes, tengo ganas de hacer fiesta y ya. Pero normalmente una persona, hasta que cumple años, hasta que se casa o tiene algún evento importante, es cuando hace fiesta. Hace una comida porque hubo un evento que precede esta fiesta. ¿Qué evento? Pues muchos, humanamente hablando, varios eventos. Una inauguración, el comprar una casa, algo que trae un motivo para hacer una fiesta. Ahora, aquí podríamos a lo mejor agregar una pregunta más. ¿A quién fue dirigida esta parábola? ¿Quién me contesta? ¿A quién fue dirigida esta parábola? ¿A quién fue dirigida estas palabras? A los publicanos y pecadores, que dice versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola. Ahora, esta parábola fue a todos en general, a los fariseos, a los pecadores, pero principalmente a los publicanos que no eran salvos. O sea, a la gente perdida de Israel fue dirigida esta parábola. Hay ocasiones en que vemos que Cristo decía parábolas a sus discípulos nada más. En algunas ocasiones Cristo daba ciertas explicaciones o ciertas enseñanzas solamente a sus discípulos, no a toda la multitud en general. Entonces hay que también agregar esta pregunta, o hay que comprender a quién iba dirigida originalmente esta historia, parábola o enseñanza. Y eso nos va a ayudar a comprender un poquito más el contexto del mensaje que está Dios tratando de traerme. Estamos viendo, por ejemplo,
una materia en el instituto que se llama, se me fue el nombre de la materia. Nunca me acuerdo el nombre de la materia. Usos y costumbres. Y en esa materia estamos estudiando algunas costumbres del pueblo de Israel. ¿Con qué finalidad estamos estudiando esto? Para comprender algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, ayer veíamos acerca de las casas. ¿Cómo eran las casas en Israel? Eran casas normalmente de un solo piso. El techo de las casas de Israel, bueno, de las casas de los judíos, pues no eran como las de hoy día, de concreto o de madera. Estábamos viendo que algunas casas les ponían palmeras como espinas secas o palmeras secas, y después encima les ponían lodo. Les ponían lodo para poder tapar las goteras, y menciona que con estas palmeras o estas plantas secas como que detenían el lodo que se echaba encima. Pero había ocasiones en que estas plantas, palmeras o enredaderas, pues no morían del todo. Pues imagínense, tenían las plantas, luego le ponían lodo, pues hoy tenías tu invernadero arriba. De repente las plantas empezaban a lo mejor a crecer. Y hay un texto que veíamos, creo que de Isaías, que mencionaba acerca de las plantas en el techo de la casa. Entonces uno dice, ahora entiendo. ¿Cómo es posible que habla de las plantas en el techo? Veíamos otro texto que mencionaba que, otro principio donde dice que las paredes de las casas tenían una abertura muy grande entre los tabiques, o sea, estaban como que tabiques, por así decirlo, y tenían unas aberturas muy grandes. O sea, no como hoy día que podemos sellar con cemento, eran como adobe, era lodo. Y entre esas aberturas había a veces culebras, o sea, se metían por ahí víboras. Hay un texto en la Biblia que dice que que si pones tú la mano en la pared de tu casa, te va a salir una culebra y te va a picar. Pues uno al leer ese texto dice, bueno, en mi casa yo nunca me ha salido una culebra en mi pared, me salen cucarachas, ¿no? Pero culebras no, entonces no creo que me pase algo con la cucaracha. Pero una culebra sí, porque en tiempos de Israel las paredes de las casas tenían tales aberturas, eran de lodo, pues que salía por ahí una víbora y te podía pescar ahí el dedo o la mano si no tenías cuidado. Y hay un texto en la Biblia que menciona eso. Entonces, repito, hay que entender un poquito más el contexto histórico, las costumbres y las maneras en que se desarrollaba la vida en aquel tiempo para poder entender muchas parábolas que Cristo daba. Cristo utilizaba cosas comunes de aquel entonces para traer verdades espirituales. Por ejemplo, si en lugar de ovejas, Cristo hubiese mencionado canguros, pues ¿quién conocería los canguros en Israel? Los canguros están en Australia. O si hubiera mencionado koalas o hubiera mencionado perro de Tasmania. O sea, Cristo mencionó animales que la gente conocía. Cristo mencionó animales feroces, leones, mencionaba águilas, mencionaba ovejas, para poder traer principios espirituales que la gente sabía y conocía porque había mirado. Ellos habían convivido con este ambiente o ese tipo de animales para poder comprender más la Biblia. Entonces, a veces para ti, para mí, es difícil entender la Biblia porque enfoca muchas costumbres que el pueblo de Israel vivía en aquel entonces. Y como son costumbres distintas a las nuestras, decimos, es que no entiendo por qué dice esto, dice el otro. Pues hay que poder estudiar un poquito más la cultura. Hay un libro que se llama Usos y Costumbres de los Judíos en Tiempos de Cristo. Está interesante ese libro, chonchito, porque habla mucho de eso. Habla mucho de lo que los judíos acostumbraban en su vida diaria en tiempos de Cristo. Entonces, de hecho ese libro está en el catálogo, pueden comprarlo, pueden adquirirlo y creo que va a ayudar a entender muchas cosas.
Entonces son preguntas que podemos hacer para entender más la Biblia y podemos hacerla un poquito más interesante para nosotros leerla o entenderla. Vamos a ver otro ejemplo. Lea Génesis 37, 29 al 34. Dice, puede pensar en preguntas relacionadas con el pasaje que quién, qué, dónde, cómo, por qué y cuándo. Bien, vamos a Génesis 37, 29 al 34. Dice la Escritura. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y sobre sus lomos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Ok, aplicando estas preguntas, ¿quién? En ese caso podemos decir, ¿quién contó esta historia o quién está hablando, quién está refiriendo este acontecimiento? Puede ser los hermanos de José. ¿Qué sucedió? Bueno, pues a José lo vendieron sus hermanos y lo dieron por muerto. ¿Dónde pasó eso? Yo creo que estaban cuidando a las ovejas. No sé si era en el desierto, creo que sí. Estaban cuidando las ovejas, pastando. Ahora, ¿a dónde llevaron a José? Pues lo vendieron como esclavo. Bueno, no estamos viéndolo aquí en los versículos que acabamos de leer. Más bien, ¿dónde pusieron a José? Okay, ¿Dónde dejaron a José? Bueno, dice antes que lo vendieron como esclavo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, mataron a un borrego y lo llenaron de sangre y lo engañaron a su papá. ¿Por qué? Pues porque odiaban a su hermano. ¿Cuándo lo hicieron? Pues cuando estaba ahí con ellos. Ahora dice, hay otras preguntas que se pueden hacer cuando leemos la palabra de Dios. Aquí hay algunas. ¿Hay algún mandamiento que obedecer? ¿Hay alguna promesa en la cual creer? ¿Hay algún buen ejemplo para seguir? ¿Hay algún pecado que evitar? ¿Hay algo por lo cual dar gracias al Señor? ¿Aprendo algo acerca de Dios en este párrafo? ¿Quién y cómo es Él? ¿Aprendo algo acerca del hombre y por lo tanto acerca de mí en este pasaje? ¿Aprendo algo acerca de mis enemigos, el mundo, la carne y el diablo? Lea Filipenses capítulo 4 y vea si puede encontrar respuesta a algunas de estas preguntas. Vamos a Filipenses capítulo 4. Tenemos tiempo todavía para hacer este ejercicio. Vamos a Filipenses capítulo número 4. Es muy corto el pasaje. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ok, hasta aquí vamos a dejar este ejercicio. Ahora, con estos 9 versículos, vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. Número 1, ¿hay algún mandamiento que obedecer? ¿Hay algún mandamiento que obedecer aquí? Ok, versículo 4, regocíjate siempre. No importa tu situación, regocíjate. Está contento. Sé feliz en tu corazón, cualquiera que sea tu situación. ¿Hay algún otro mandamiento? De los pasajes que estamos viendo ahorita. Ok, podemos aplicarlo. Ahí está diciendo que sean del mismo sentir. Probablemente dice un pastor que eran envidia y sentida. En vez de bodia y sintique, que eran envidia y sentida. Que sean del mismo sentir. En el versículo 8 podemos también lo amable, lo justo, lo que es de buen nombre, en esto pensar. Hay otro mandamiento. Tus pensamientos sean adecuados, correctos, delante de Dios. Número 2. ¿Hay alguna promesa en la cual creer? ¿En qué versículo? En el 7, ¿qué promesa es? La paz de Dios, ¿no? La paz de Dios puede guardar tu corazón, puede guardar tu inquietud. En el versículo 9, aquí podemos tener otra promesa. Dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hay otra promesa. Hagan caso a mis enseñanzas y Dios estará con ustedes. ¿Hay algún buen ejemplo para seguir? Creo que acabo de mencionarlo, ¿no? Lo que Pablo está diciendo en el versículo 8. Yo soy su ejemplo, está diciendo Pablo. Sigan mi ejemplo, sigan mi mandamiento, hagan lo que yo les digo y Dios estará con ustedes. ¿Hay algún pecado que evitar? También. Retomamos lo que acabamos de leer. Tal vez Evodia y Síntique tenían divisiones, estaban peleadas, estaba de sentida una y la otra de envidiosa, y por eso Dios dice, eviten este sentido. Podemos también el afán, versículo 6. Los afanes de la vida, o sea, no te preocupes. Es un pecado que, bueno, la preocupación en sí no es un pecado, sino a lo que nos lleva a la preocupación. Una preocupación nos puede llevar a perder los estribos y cometer tonterías, a dejar de confiar en Dios, a perder nuestra fe, a caer en desesperanza, a ser impacientes, a amargarnos el corazón, porque estamos preocupados, estamos afanados. Y entonces en sí la preocupación puede llevarnos a cometer algún pecado, porque tu preocupación quita tu mirada de Cristo. ¿Hay algo por lo cual dar gracias al Señor? Tal vez aquí no lo tendríamos que analizarlo. Si continuamos leyendo, a lo mejor más adelante, en el versículo 18 y 19, donde Pablo dice, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Él tiene gratitud para con Dios por la ofrenda. En el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Puede dar gracias a Dios porque él sabía que Dios le supliría. Versículo 6, número 6, perdón. ¿Aprendo algo acerca de Dios en este párrafo? ¿Quién y cómo es Él?
Pues yo creo que podemos aprender que Dios es un Dios de paz, porque en 2 ocasiones estamos viéndolo, en el versículo 9 y el versículo 7. ¿En qué versículo? Ok, la venida de Cristo está cerca. Aquí está diciendo el Señor está cerca en cuanto pronto viene Cristo. Pronto viene el Señor. Sean gentiles porque Cristo en cualquier momento puede aparecerse. Y número 7. Aprendo algo acerca del hombre en este pasaje, pues de Pablo, ¿no? Principalmente, o a lo mejor también de Bodia y Síntique, que eran mujeres con problemas. Podemos aprender también, tal vez, de ¿dónde dice? El versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. No sé si se está refiriendo a Clemente o con quien llevó la carta. Pero bueno, podemos aprender también de Pablo. 8. Aprendo algo acerca de mis enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Pues sí, aquí podemos aprender acerca de la carne, de los afanes, las preocupaciones, como el versículo 6. Puedo aprender acerca de Bodia y Síntique, que tenían diferencias ellas. ¿Qué más? Y bueno, tratando de parafrasear, ¿no? Tratando de resumir un poquito, podemos aprender varias cosas, solamente de 9 versículos, fíjense, solamente 9 versículos leímos, y si tú aplicas estas preguntas al estudiar la Biblia, vas a poder aprender un poquito más, y vas a poder a lo mejor tener un mayor discernimiento, mayor entendimiento, y Dios será de mayor bendición a través de su palabra para con tu vida, para con la mía, si aplicamos estas preguntas y las aplicamos a nuestra vida personal. Esto puede ayudarnos, hermanos, a comprender más profundamente la Biblia. Número 6, vamos a continuar para terminar. Lea con amor. Lea con amor. Dice, la Biblia es la carta de amor de Dios para usted. Es el mensaje personal de Dios para usted. La mayoría de las personas disfruta recibir cartas. Cuando recibe una carta, ¿cómo la lee? ¿La lee con cuidado? ¿Disfruta leyéndola? ¿Lee cada palabra de ella? ¿La lee más de una vez? ¿Cuenta a otros acerca de lo que dice la carta? ¿Piensa acerca de ella durante el día? Hermanos, en muchas ocasiones estoy meditando los textos de la Biblia. Estoy meditando la palabra de Dios. Trata de recordar lo que decía la carta. Hermanos, debemos leer la Biblia de esta manera, como una carta de amor de Dios para mí. Como una manera en que Dios quiso hablarme, que Dios quiso traer a mi memoria, a mi corazón, la palabra de Dios. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces tú puedes estar repitiendo la palabra de Dios en algún momento que no es meramente en la iglesia. Puede ser en la calle, puede ser en tu casa, puede ser en algún momento que tienes la oportunidad de meditar y de hablar de la palabra de Dios. Número 7, lea con oración. El Espíritu Santo es nuestro maestro cuando leemos la Biblia. El autor de la Biblia está a nuestro lado para ayudarnos a entender cuando leemos. ¿Quién es el único que puede ayudarnos a entender la Biblia? Segunda Timoteo 2:7 y luego vamos a Salmo 119:18. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 7, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
¿Quién es el que puede darnos entendimiento? Dios. Dice, el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, ¿quién puede ayudarnos a entender la Biblia? Pues Dios. Siempre es bueno orar antes de leer la Biblia. Y eso es otra cosa, hermanos, que no hacemos, que no consideramos o menospreciamos. Orar antes de leer la Biblia. Dice el Salmo 119, verso 18. Ahora, no tienes que pasar una hora ahí orando. Simplemente cierra tus ojos y Dios, estoy a punto de leer tu palabra, dame entendimiento, dame discernimiento, ayúdame a comprender tu palabra, te lo pido en nombre de Cristo Jesús, amén. Ilumíname a través de tu Espíritu Santo. Nada más, tú puedes pedir algo tan sencillo, pero con fe, y créeme, eso puede hacer la diferencia. Dice el Salmo 119, el verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí el salmista está orando y está diciendo, abre mis ojos, Señor, dame entendimiento, ayúdame a comprender, ayúdame a discernir tu palabra y miraré tu ley. Miraré tu ley, comprenderé las maravillas de tu ley, tu palabra. Aquí el salmista está orando a Dios para poder comprender la palabra de Dios. Por eso siempre es bueno orar antes de leer. El salmo que acabamos de leer es un buen ejemplo de oración para orar. Que Dios abra nuestros ojos para ver cosas maravillosas en su libro. Entonces, acostumbrémonos a orar antes de leer la Biblia. Número 8, comparta lo que ha leído. No sea egoísta con la verdad que usted aprende de la palabra de Dios. Compártala con otros. Cuente a otros lo que ha estado aprendiendo en su tiempo de lectura bíblica. Compartir con los demás le ayudará a recordar lo que ha aprendido. Comunique a otros. Hay ocasiones en que tú puedes hablar lo que Dios te habló a ti, lo que Dios te dijo. Puede ser un familiar, puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanos. Dios me habló en esto, Dios trató con esto en mi vida. Muchos de nosotros como predicadores podemos también traer a veces ejemplo en nuestras enseñanzas de cuando Dios nos habló. Yo en varias ocasiones he mencionado cuando Dios me habló, por ejemplo, para poder servir, para poder entrar al ministerio, acerca de tomar alguna decisión personal. He compartido algunas experiencias cuando Dios me ha hablado a través de su palabra. Número 9, medite en ella. O sea, incluso la Biblia nos dice que tenemos que meditar. Dice, tal como una vaca rumía su alimento una y otra vez, mastica y mastica y mastica, necesitamos meditar en las cosas que hemos aprendido durante nuestra lectura. Pregúntese durante el día, ¿qué aprendí el domingo en la escuela dominical? ¿Qué aprendí del mensaje del pastor? ¿Qué aprendí de las escrituras que mi familia leyó anoche? ¿Qué aprendí de mi lectura bíblica de esta mañana? Esto le ayudará a recordar las cosas que ha estado leyendo. ¿Cuántas veces quiere Dios que meditemos en su palabra? Salmo 1:2 y Salmo 119:97. Salmo 1, verso 2. Bueno, desde el versículo 1 dice así la escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119:97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ahora, uno dice, es que tiene uno cosas que hacer. Sí, tiene uno cosas que hacer. Tiene uno otras actividades que hacer también durante el día.
no está meramente diciendo las 24 horas del día medita en la Biblia, sino que durante el transcurso del día, de repente te vendrán pensamientos de la Biblia, de repente vendrán pensamientos espirituales, de repente te acordarás de algunos pasajes. Y no es que las 24 horas, porque tenemos que ocuparnos en ir a trabajar, ir al mercado, hay otras ocupaciones, pero durante ese tiempo de ocupaciones podemos de repente meditar en la palabra de Dios. Puedes estar haciendo alguna actividad, a mí me ha pasado, estoy haciendo alguna actividad y estoy pensando, estoy meditando en algunas cosas de la Biblia o incluso algunas cosas personales. Entonces, podemos estar meditando en la Biblia mientras estamos haciendo alguna actividad de trabajo, mientras estamos viajando en el transporte público, mientras vas rumbo a tu trabajo, mientras estás rumbo a la escuela, rumbo al mercado, haciendo alguna actividad personal, alguna actividad solas, tú puedes meditar. Obviamente no puedes meditar si estás con alguien más. Para que tú puedas meditar necesitas estar pues prácticamente con un tiempo a solas o un tiempo personal. Pero podemos meditar durante el transcurso del día. Dice aquí la palabra que de día y de noche está meditando la palabra de Dios. Y último punto, viva de acuerdo a ello, o sea, vive conforme a lo que la Biblia te enseña. La Biblia dice, vamos a Santiago 1:22 y es el último texto. Libro de Santiago, capítulo número 1. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La Biblia dice que no hemos de ser solo oidores, sino que también seamos hacedores. De modo que no debemos ser solo lectores de la Biblia, sino también tenemos que ser hacedores de lo que hemos leído, o sea, practica lo que lees, vive lo que lees, no nada más leas la Biblia como un cuento, como una historia, como una novela, donde te emocionas, donde lloras, te gozas, pero dices, eso no es para mí. No, tenemos que aplicar lo que la Biblia dice a nuestras vidas. Debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios y hacer lo que dice. No es fácil porque muchas veces va en contra de nuestras costumbres, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas o de nuestros deseos. La palabra de Dios no nos hace bien a menos que la pongamos en práctica y la pongamos por obra. A medida que lee la palabra de Dios, pregúntese, ¿cómo puedo poner en práctica las cosas que he leído en la palabra de Dios? Entonces debemos de procurar poner en práctica, vivir, hacer lo que la Biblia está diciéndome, lo que la Biblia está hablando a mi corazón, a mi ser. Y hermanos, esto nos va a ayudar a comprender un poquito más la palabra de Dios, a vivir de una manera más ávida, de una manera más personal, más real, lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora, no vamos a poder hacer todo esto si no estamos haciendo lo primero, que es leer la Biblia. Si no estás buscando un tiempo para leer la Biblia, para estudiarla, va a ser complicado que puedas hacer todo lo demás. Tú puedes decir, wow, qué bonito, se escuchó muy bonito todo eso, pero yo no tengo tiempo. Bueno, pues tienes que empezar con hacerte un poco de tiempo. Hacerte un poco de tiempo para comenzar a estudiar, leer la Biblia y poco a poco ir adentrándote, poco a poco ir comprendiendo más cosas que Dios puede hablarte. Pero lo primero es, hazte tiempo, dedica tiempo de tu vida, algunos minutos o a lo mejor algún par de horas para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, vamos a finalizar el estudio. La siguiente semana continuamos con el estudio 5 acerca de el crecimiento espiritual del cristiano. Vamos a orar para finalizar.
Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre. Damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Pedimos que nos ayudes a crecer en el conocimiento y estudio de tu palabra, que seas con nosotros y Padre, que nos ayudes a tener un mayor entendimiento, una comprensión más profunda de la misma. Gracias, Señor, por darnos tu palabra y enseñarnos a buscarla, a vivirla, a entenderla. Sé con nosotros, Padre. Lo pedimos y damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.